Carlos Hidalgo, que nos va a aclarar conceptos. Yo, no sé, me hago la pregunta y me imagino que todo el mundo se hace la misma pregunta. Cuando ves el acueducto de Segovia, ¿cómo pudieron subir aquellos pedruscos hasta 50 metros de altura? Una catedral, todos tenemos en mente alguna catedral. ¿Cómo se sube todos aquellos materiales hasta el pináculo de las torres? Pues yo no sé, incluso recurriendo a digamos, cómo se fabricaban, cómo se construían esas enormes las murallas de las ciudades amuralladas. Cómo se transportaba, cómo se hizo el Escorial, cómo se transportaban las piedras desde las canteras hasta el Escorial. Pues hay un montón de incógnitas que yo personalmente siempre he tenido, digamos, la dificultad y la curiosidad de no conocerlo y preguntarme, y bueno, pues de forma fragmentaria vas leyendo cosas por ahí, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad que Carlos, que es ingeniero, ha hecho una labor de investigación interesante y nos va a presentar, digamos, toda una amplia gama de soluciones de ingeniería mecánica de una época histórica bastante bien determinada. O sea, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Pero la historia es mucho más larga en todos los sentidos. Y bueno, pues, Carlos, a ver qué tal con estas incógnitas que tenemos todos. Pues vale, vamos a ver si me escucha bien desde aquí. Vale. ¿Escucháis todos bien, no? Sí. O creo que incluso no va a ser necesario el micrófono, porque incluso si me coloco aquí me podéis escuchar perfectamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que tapas así. Bueno, pues taparé, bueno, pues me retiro. Bueno, muchas gracias por la presentación y que dices de una labor de investigación. Realmente no es una labor de investigación, esto es una afición que tengo desde hace muchísimo tiempo, ya sea por el tema del modelismo, las máquinas antiguas, que me ha llevado a tener pues, literatura, interesarme por el tema y pues bueno, y se nos ocurrió que se podía hacer una presentación y aclarar, como dice Gabriel, algunos temas, cómo se hacía la técnica y cómo empezó el tema. La técnica es algo inherente al ser humano, es decir, es algo que practica desde los tiempos más antiguos, ¿no? Estaríamos hablando incluso del Paleolítico, ya empezó ahí con su... Y otro problema que hay, o que yo encuentro, y que tengo una cierta rencor con la historia, es que la historia nos explica las hazañas y aventuras de la creación de los pueblos, las naciones, las batallas, pero muy pocas veces o con poco contenido nos explica en qué medida la técnica, la tecnología, la mecánica, los ingenieros participaron en ello. Luego sabemos todos que efectivamente los pueblos que son técnicamente más potentes, más poderosos, finalmente han podido ejercer una influencia importante sobre el devenir de la historia y del mundo. Eso es una realidad. El tema es que la historia, la historia de la técnica es una asignatura relativamente reciente dentro de la historia, no se le había dado mucha importancia. Y es precisamente al final del siglo XIX donde empieza a haber unos apuntes y o algunos empiezan a investigarla, pero no desde el punto de vista histórico, sino porque se encuentran al final del siglo XIX con la revolución industrial. La industrialización está causando grandes modificaciones en la vida social, en la estructura social, aparecen los movimientos socialistas, la libertad de los obreros, entonces se empiezan a preguntar muchos autores la tecnología, de dónde viene, a dónde va, cuál es su significado, ¿no? ¿Por qué queremos una tecnología o no la queremos? Y es a partir de ahí, y ya al principio del siglo XX, cuando hay autores que se empiezan a dedicar ya un poco a revisar y a escribir todo este desarrollo, tratando de explicarlo y de ponerlo un poco de manifiesto y ordenadamente, ¿no? No hay que confundir esto con la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que lo que hacía era un catálogo de lo que había en ese momento. No es una planificación histórica, ¿no? Sino que hay que ir más atrás. Bueno, si queremos empezar a hablar de tecnología, lo que tenemos que hacer es nos tenemos que remitir a los tiempos más profundos, al Paleolítico. Por lo menos tenemos que empezar por el principio como Dios manda.
Al principio teníamos el Paleolítico, sabemos que es un periodo inmenso de la historia de la humanidad, prácticamente ocupa el 99% de toda nuestra historia, es el Paleolítico, hace 2,5 millones de años que esto empieza, y a partir de ahí, que el ser humano, bueno, todavía era el Homo erectus que caminaba por ahí por las praderas un poco despistado, sin saber qué hacer, desconocedor de su futuro, empieza a manipular objetos que encuentra a mano y servirse de ellos, pues ya sea una piedra, una púa, una espina, lo que sea, lo empieza a utilizar en su beneficio y en su uso, ¿no? Como es una persona, el ser humano era muy débil físicamente, pero tiene una ventaja, además de la mano hábil, tiene una enorme ventaja, y es que tiene un cerebro superior al de cualquiera de los seres vivos que le rodean, y eso le va a dar su gran posibilidad. En un principio utiliza solo lo que encuentra a mano, tal como está. Necesita bastante tiempo para convertirse en el Homo habilis, porque empieza ya a manipular esos materiales, se da cuenta de que esos materiales no son, se pueden modificar, por ejemplo, golpeándolos, sacándoles punta, etcétera, y empieza a construir sus primeras herramientas. Y una de ellas, y muy importante, es el bifaz. El bifaz se puede considerar que es el primer logro tecnológico del ser humano. Golpeando la piedra adecuadamente, de la dirección correcta y cierto tipo de piedra, consigue una estructura como esta, apuntada, con unos bordes agudos que le van a permitir cortar, machacar con mucha más eficacia que podía hacerlo con otro. Descubre muchos minerales diferentes, el sílex, la obsidiana, la cuarcita, que son minerales muy duros y que le sirven para algo. Otro de los temas muy importantes es el fuego. Con el paso del tiempo, el fuego nos habla que ¿cómo se llama? El Australopithecus prometheus, ¿no? Encontrado en Sudáfrica, que conoce el fuego desde hace 1 millón de años, etcétera. No lo manejaba, simplemente lo tenía que conseguir cuando había un poco de fuego por ahí, cogerlo, guardarlo y conservarlo. Pero llega un momento en que es capaz de fabricarlo y hacerlo él mismo y provocarlo cuando él lo necesita. Y luego algo muy interesante, que aquí vemos en esta pintura rupestre, la cueva de los caballos de Valtorta. Aquí vemos, es una escena de caza muy bonita, además ya nos indica que en ese periodo de tiempo el hombre ya tenía ciertas aptitudes artísticas, porque la escena es realmente interesante, e incluso algunos conocimientos de química, porque ya era capaz de fabricar pigmentos y dejarlos y fijarlos en la pared. Pero lo importante es aquí, el arco. El hombre aquí está maneja un arco, y un arco ya es una máquina relativamente compleja. No es una cosa que se tira, sino que consta, como todos sabemos, de un trozo de madera flexible, la cuerda hecha de tendón de animales y una tercera pieza que es la flecha que va a ser lanzada contra el objetivo. Además, una punta de piedra, es decir, tiene una elaboración y un planteamiento ya muy importante. Y eso lo consigue el hombre al final del Paleolítico, casi ya justo en el Neolítico, como 6.500 años antes de Cristo. O sea que ya nos deja además este elemento, el arco, va a perdurar a lo largo de la historia. El arco lo vamos a ver manejado como arma, e incluso hoy en día se sigue utilizando como deporte, se sigue tirando. Yo mismo soy arquero, me gusta tirar con arco, y alguno que hay por aquí también lo es. Que esta tecnología no la manejo yo también, no os creáis, Bueno, el siguiente paso que vamos a dar, y vamos a intentar un poquito deprisa, es las artes del fuego. Las artes del fuego van a permitir a la humanidad manejar y mejorar mucha de su tecnología. Hasta este momento, el hombre solamente había utilizado las cosas tal y como las encontraba. No modificaba para nada la estructura interna de los objetos, ¿no? Simplemente los podía alterar, pero no se modificó. Sin embargo, con el fuego le va a permitir, por ejemplo, un hecho muy importante es cristalizar la arcilla. La arcilla, secada al sol, los recipientes que tenía, secados al sol o cerca del fuego, no eran lo suficientemente resistentes. Pero en algún momento descubrió que si se cristalizaban en un horno
con una temperatura suficientemente alta y suficientemente tiempo, la arcilla cristaliza, cambia sus características físico-químicas y resulta que se convierte muy dura y muy útil para poder guardar pues el grano, lo que iba encontrando, etc. Además, con ese avance del fuego y prácticamente con la misma tecnología, llega a manejar el cobre. El cobre que se podía encontrar, ya lo conocían antiguamente desde como cobre nativo, que se encuentra en la naturaleza, se puede batir a martillazos, se puede modificar, si se calienta un poco es un poquito más fácil y se queda mucho más duro, pero descubrieron que algunos minerales o piedras que ponían ahí en el horno aquel, al calentarse a esas temperaturas, unos 800 o 900 grados, de repente se desprendía algo que era el cobre. Entonces, bueno, pues aprovechando esa situación, continuaron trabajando con este tema. Aquí vemos, por ejemplo, 2500 a.C., esto es un calco de una tumba del reinado de Senefru, en 2500 a.C., ya vemos a unos cuantos trabajadores manejando la metalurgia. Aquí esto es interesante y es muy importante. Vemos una serie de personas que están soplando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están soplando aire al interior del horno para conseguir esas temperaturas más elevadas, ¿no? Con carbón vegetal, que era lo único que en aquel momento se manejaba, ¿no? Pero es necesario que se añada un poco de aire, de oxígeno realmente, para conseguir la reducción de los sulfuros u óxidos que sean. En este mismo contexto se llega a la fabricación del bronce, es un paso más importante. Descubren que mezclándolo con otro metal, también para ellos conocido, mezclándolo, posiblemente por casualidad, porque se mezcló con las mismas piedras, casiterita, por ejemplo, que se desprende el estaño, conseguían un metal mucho más duro, que es el bronce, y con eso alcanzaban más eficacia con algunas de sus herramientas. Bueno, de momento ya tenemos aquí al ser humano bastante más preparado, sabe manejar, sabe hacerse herramientas, conoce la cerámica, conoce el fuego y conoce los primeros metales, el cobre y el bronce, ¿no? Bueno, vamos a dar un salto al Neolítico. En el periodo del Neolítico ocurre lo que se denomina la revolución del Neolítico. Eso es un término que plantó un arqueólogo llamado Henry Breasted. Es una connotación un poco política, revolución. Bueno, vamos a ver, pero sí, cambiaron muchas cosas, ¿no? Y eso va a ocurrir en lo que se denomina la región del creciente fértil. Es esta región en forma de media luna que está entre los grandes ríos, el Éufrates, la Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates y el Nilo. En este área, precisamente, se van a desarrollar las civilizaciones. ¿Qué es lo que contiene la revolución del Neolítico? Bueno, pues las herramientas, ya tenemos máquinas herramientas y pulimentadas. También tenemos máquinas simples. Aquí vemos una pintura de una tumba de Puy de la dinastía 19 con un chaduf. Un chaduf es una especie de palanca que se utiliza para subir y bajar agua y es una ayuda, ¿no? No sabían exactamente la matemática de la palanca, vendrá más tarde. Y otro tema importantísimo es la agricultura, la utilización del arado y el sedentarismo y tal. De esto ya nos habló hace una semana, nos habló Pepe Aceituno sobre la importancia de la agricultura en todo el desarrollo de la historia y de la civilización. Bueno, tenemos el inicio de la economía productiva, la ganadería y la agricultura, y muy importante, se generan excedentes productivos. ¿Qué significa? Que va a haber personas, gente, que no tiene que salir al campo a labrar y a trabajar la tierra o a cuidar animales. Se puede quedar en casa, y quedarse en casa significa puede dedicarse a otras actividades, como por ejemplo la metalurgia, las artesanías, etcétera, etcétera, que van a crear una serie de objetos y materiales para beneficio de todos y el desarrollo de la técnica, que ocurre con la división del trabajo. Ya no todo el mundo tiene que estar ahí en lo mismo. Los primeros asentamientos urbanos y la propiedad
privada. Entonces hay que empezar a generar leyes para regular esto. También es importante el comercio y el trueque. Hay varias ciudades y lugares en todo el territorio de Mesopotamia y del creciente fértil que tienen que intercambiar sus objetos, sus artesanías y sus manufacturas. Y evidentemente se acentúan las diferencias sociales y empieza la jerarquización de la sociedad. Bien, con esto ya empezamos con la tecnología. ¿Qué tecnología tenía el hombre en aquel momento? En aquel momento lo único que tiene es, por un lado, la palanca. Conocen perfectamente que si pones algo lo puedes levantar. La cuña, el bifaz, por ejemplo, es un ejemplo de cuña. ¿Qué significa eso? Que una fuerza aplicada aquí produce una fuerza mucho más grande en el momento de la apertura. No se sabe por qué, no lo sabían, pero conocían el efecto. Y el siguiente paso que tienen y que conocen es el plano inclinado. Saben y han comprobado que en el plano inclinado la fuerza necesaria para elevar el objeto hacia arriba es menor que el peso que tiene ese objeto. A cambio tiene que moverlo un poquito más, pero realmente le va a costar menos trabajo. ¿Con esto qué se puede hacer? Bueno, pues empezar a construir cosas como los zigurats, que necesitan un gran trabajo. En Mesopotamia no tenían piedra, lo tenían que hacer todo de ladrillo. En la parte interior la construían de adobe, pero la parte exterior la construyen con ladrillo cocido al fuego e incluso cristalizado, esmaltado, con lo cual le da mucha más resistencia y sirve. Comienzan a cavar canales para repartir el agua, extender el agua, acequias, pequeños diques para extender los territorios de la agricultura. Es cierto, empiezan a modificar el medio ambiente. Así de simple, empieza la modificación del medio ambiente. Y también conocen y nos dan la escritura y las matemáticas, que si de momento no van a tener gran importancia en lo que es la técnica en sí, sí va a ser importante porque es necesario transmitir órdenes en cantidades que hay que hacer, que es lo que no hay que hacer. Es necesario transmitirlo y escribirlo de alguna forma, y es la escritura y las matemáticas los que son capaces de enseñarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, la tablilla babilónica con el problema de la raíz de 2, que se conserva en la Universidad de Yale de USA. Nosotros, al otro lado del arco este de media luna, los egipcios. Los egipcios nos proporcionan ya el primer nombre arquitecto o ingeniero conocido. Es el famoso Imhotep, hijo de Canofer, que construye la pirámide escalonada de Saqqara. Aquí está el buen hombre, aquí, tranquilamente, es una estatuilla pequeña que se conserva. Y el siguiente paso, las grandes pirámides. Hay que hablar de ellas, hay que decir algo sobre ellas, además con la cantidad de fantasías que se desarrollan, que sirvan entre extraterrestres, gentes que ayudaron, civilizaciones perdidas. No, tenían suficientes elementos para hacerlo. La cuña para romper las piedras en las canteras con cuñas de bronce o de dolerita, que es una piedra muy dura, muy fuerte, es una especie de granito negro. Tenían los conocimientos de geometría y eran capaces de organizarse. Es un trabajo de ingeniería enorme, transportar esos bloques 1000 kilómetros desde la zona donde los cortaban, transportarlos en las barcazas hasta el lugar. La cantidad de trabajos que había que hacer paralelos y necesarios para la pirámide eran importantes, y para eso se requieren ingenieros. También las matemáticas y la escritura importante. Aquí tenemos un papiro en el cual las matemáticas forman parte de un papiro con un problema de geometría, que ya lo controlaban y lo sabían. Bueno, ya tenemos, y ahora vamos el gran salto. Aparece la rueda. La rueda, que siempre nos preguntan, ¿quién inventó la rueda? ¿No? El inventor de la rueda, esa frase. Bueno, pues realmente no se sabe. Lo único que conocemos es que aparece la rueda probablemente en Sumeria, pero en los últimos hallazgos, en el 2003 se ha encontrado una en Ljubljana, se ha encontrado esta rueda
que posiblemente es más antigua, es la más antigua, la muestra más antigua que se conoce. Es curioso porque tiene un encaje rectangular, totalmente contrario a lo que haría cualquier ingeniero, que es un encaje redondo, a menos que el acoplamiento tuviese alguna razón, porque haría que tanto las ruedas de un lado como de otro girasen junto con el eje sobre algún tipo de... Pero bueno, lo dejamos ahí. La representación gráfica más antigua que tenemos de la rueda está en el estandarte de Ur. El estandarte de Ur, lo vemos aquí, es un tapiz, un dibujo en el cual representa un desfile, y aquí hay un carro, aquí hay una ampliación, y es una rueda muy extraña porque está hecha de 3 piezas, 2 piezas en forma de media luna con una pieza en el medio y atada con unas abrazaderas. No tenían capacidad para fabricar otro tipo de rueda. El diseño definitivo, la rueda con radios. Aparece, necesitamos unos cuantos cientos de años para llegar a esta solución. Ya en el año 2000 a.C. hay una rueda de radios que se descubre en Susa, en Irán, y aquí tenemos un mural de la época de Ramsés II, en el cual le vemos en su carro de guerra con una rueda de radio, muy elegante, perfectamente, manejando su arco, que sigue siendo el arma más importante que tenía aquella gente en tiempo. La rueda realmente, tal como es, no ha sufrido muchos más cambios hasta ahora. Como mucho han aparecido los cojinetes, los sistemas para rodar con casquillos de bronce, las cinchas, poner alrededor una llanta de hierro, que al principio podían ser de cuero, pero realmente la rueda per se es la rueda. Y la rueda es la cuarta de las grandes máquinas simples que necesita la humanidad. Ya teníamos la palanca, la cuña, el plano inclinado y ya tenemos la rueda. El hierro. Otro salto más para ir acercándonos a las capacidades básicas que vamos a tener en el futuro. El hierro. Posiblemente el hierro se conocía desde muy antiguo, mucho antes, en el hierro meteórico. Existe yacimiento, hierro nativo no es meteórico, meteoritos que caen en la Tierra son hierro, ¿no? Y se conocía, y era muy caro y costoso. Se conocían ya, lo tenían hace 4000 años. Y se consideraba como una especie de joya, porque era rarísimo, ¿no? Incluso más caro y más valioso que el oro. Bueno, el oro, la plata y esos metales no los voy a comentar porque no sirven, tecnológicamente en aquel momento no servían para nada, simplemente eran materiales pues, para intercambio, patrón, adornos, etcétera. Tecnológicamente, de momento, esos metales no nos van a interesar. Lo más importante es que hacia el año 1200 a.C. ya eran capaces de alcanzar una temperatura de 1300 grados en los hornos de cubeta. Claro, con la ayuda de un fuelle. Aquí no valía la pena empezar a soplar como hacían los egipcios para el cobre, sino que se necesita mucha más potencia. Y con la ayuda de este tipo de horno de cubeta, mezclado con el carbón vegetal, etc., para la reducción de los óxidos o sulfuros de hierro, se conseguía obtener una masa de hierro mezclada con escoria, pero que se podía manejar. Los primeros en entrar en la edad del hierro fueron, nos dice la historia, que fueron los hititas. Una de las menciones a la tecnología que leemos en la historia, yo recuerdo, es que los hititas tenían el hierro y eran superiores a los demás porque tenían bronce, ¿no? Bueno, ahí por lo menos tenemos una referencia a la capacidad tecnológica, a la importancia de la tecnología en la historia. Bueno, abandonamos ya la Mesopotamia, nos metemos en la cuenca del Mediterráneo, Grecia. De Grecia, la Grecia clásica, se dice que los griegos hicieron un gran desarrollo intelectual, todos conocemos los grandes filósofos, Tales, Anaximandro, Pitágoras, etc., toda la gran fila, pero que desde el punto de vista tecnológico hicieron relativamente pocas aportaciones. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, los griegos en principio les desagradaba muchísimo el trabajo manual. Jenofonte decía que el trabajo manual degrada al ser humano. Claro, ellos tenían una gran cantidad de esclavos y solucionaban todo con esclavos. Cuanto más esclavos, ¿hace falta mano de obra? Pues más esclavos. Y basaban
todo su poder en el comercio y la flota que tenían para el comercio. Pero no obstante, sí son capaces de hacer cosas como el Partenón, la elegancia de la construcción, tiene un sentido estético muy conocido y son capaces de hacer esto. Y, por ejemplo, en la construcción del Partenón se utilizaron por primera vez grapas de hierro selladas con plomo. Para sujetar las piedras aquí arriba en los triglifos y las metopas, aquí vemos un triglifo, esta es la parte de la metopa, vemos unas grapas de hierro encajadas en la roca, en las piedras, para sujetarlo. Esta es posiblemente, o casi seguramente, la primera aplicación del hierro en la construcción, como un elemento de refuerzo. Bueno, hay que dar un salto a Alejandría, ya estamos en la época helenística, y aquí ya vamos a empezar en materia de la mecánica. Aquí tenemos Arquímedes, era un físico, ingeniero, nació en Siracusa, en la Magna Grecia. Sabemos que en ese periodo toda la parte intelectual y el desarrollo de Grecia se desplaza, ya sea hacia la Magna Grecia, en el sur de Italia, Sicilia, o la zona de Alejandría, ¿no? Y aquí tenemos, aparece nuestro buen hombre Arquímedes. Este es un retrato, un cuadro, un retrato de Rivera, de Francisco Rivera, que se lo imaginaba así, un tío simpaticote y alegre, dedicado a sus ideas. Conocemos toda la famosa frase de Eureka, lo encontré, descubre y nos deja algo muy importante, y es el principio de Arquímedes, que nos indica por qué algo flota en el agua o incluso un globo puede ascender en la atmósfera, ¿no? Explica matemáticamente el principio de la palanca. Hasta ahora se sabía que, bueno, tú apoyas ahí, empujas y aquello se levanta y multiplicas tu fuerza. Él lo va a explicar claramente, los principios de la proporcionalidad entre las distancias que hay entre el punto de apoyo o fulcro y la fuerza que se hace. Inventa poleas compuestas o polipastos, con lo cual también se consigue algo muy importante que comentaba Gravel, cómo podían subir las grandes piedras y tal. Bueno, pues empieza a utilizar, inventa el polipasto. Sabes que es un sistema de poleas, lo vemos todos los días en las grúas que hay por ahí, por el cual la fuerza se multiplica y podemos subir pesos mucho más fuertes de los que realmente seríamos capaces. Un gran invento, esto sí que tiene importancia, el tornillo. Espérate. El tornillo de Arquímedes. Este es un invento sensacional, importantísimo. Sigue funcionando hoy. Si habéis visto alguna vez en un sitio de tratamiento de residuos sólidos, de las depuradoras, para subir lodos, barros, etcétera, se sigue utilizando el tornillo de Arquímedes. Así es. Incluso en otras industrias se utiliza para transportar cereales en los molinos, de un sitio a otro, transporta áridos. ¿Qué es lo que es real? Hay un tornillo de esos en el Parque de los Niños. Hay uno, sí, justamente, un tornillo de agua, se puede usar para eso. ¿Qué es realmente el tornillo? El tornillo no es nada más ni nada menos que un plano inclinado. Es una aplicación, ingeniosa aplicación del amigo Arquímedes del plano inclinado. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo, he traído aquí una pequeña muestra. Ay, es por el otro lado, si no, no sabes, joder. A ver, no me acuerdo. Sí. Vale, si enrollamos un plano inclinado, lo enrollamos en un cilindro, ¿qué es lo que conseguimos? Justamente un tornillo. Este es el tornillo, simplemente un plano inclinado enrollado. Y nos va a servir hasta hoy. Y con esto tenemos la quinta de las grandes máquinas que decían los antiguos, las 5 grandes máquinas: palanca, cuña, plano inclinado, rueda y tornillo. Y con eso nos va a bastar para un montón de años y de siglos de tecnología. Continuamos en Alejandría. En Alejandría vamos a encontrarnos con
Ctesibius, Herón y sus juguetes hidráulicos. Realmente es increíble. Estos señores ahí en Alejandría se dedicaron a fabricar una cantidad de cosas que eran en principio juguetes. El amigo Ctesibius, un inventor y matemático, se le denomina padre de la neumática. Empezó a manejar, se dio cuenta de la compresibilidad del aire, que se expandía, que se podía comprimir y de sus aplicaciones. Entre otras, por ejemplo, nos deja la bomba de succión. No sé si lo veis. Se levanta, hay abajo una pequeña válvula que por acción de la succión se abre, dejando entrar el agua del depósito, y en la bajada lo impulsa. Aquí lo vamos a ver un poquito más cerca. No sé si distinguís la válvula. Aquí se abre, al impulsarlo se abre esta válvula, al subir se cierra esta, se abre esta otra e impulsa el agua. La bomba hidráulica ya la tenían en 300 años antes de Cristo, Ctesibius. El otro es Herón, de Alejandría. Este sí que es un gran genio. Cuentan los viajeros que se maravillaban cuando llegaban a Alejandría, que había templos en los cuales las puertas se abrían sin que nadie las tocase, por arte de magia. Era algo increíble. Bueno, pues muy simple, era el amigo Herón que se inventaba unos mecanismos extraordinarios. ¿Cómo funciona? Se enciende un fuego, y de repente las puertas se abren y dejan ver el interior, ¿no? Cuando el fuego se apaga, las puertas se cierran. Parece magia. No, es muy simple. Vamos a ver el sótano. Ahora vamos a ver el sótano de esa construcción. Aquí tenemos el sótano. ¿Qué ocurre? Cuando el fuego se enciende, se calienta el aire y lo que hace es empujar el agua hacia abajo, que sube por un tubo y llena un cubo, que lo que hace es tirar de unas poleas y hacer girar unos rodillos y se abre la puerta. Cuando el fuego se apaga, el aire se contrae, se enfría, y vuelve a aspirar el agua del cubo, la vuelve a aspirar, y entonces el contrapeso que hay a la izquierda lo que hace es precisamente cerrar la puerta. Aquí esto, casi como 2000 años más tarde, la ley de los gases explica esto científicamente, el por qué, pero Herón lo aplicó y se dio cuenta de ello y lo utilizó. Pero vamos, lo más importante que nos deja, y es asombroso, es la aelópila. La aelópila es la primera máquina de vapor. ¿Qué se hace? Hay un recipiente lleno de agua, un fuego aquí abajo y unos tubos que van a servir al mismo tiempo de eje por los cuales sube el vapor. El vapor en el interior de la esfera termina expandiéndose y sale por las toberas que están ahí situados, impulsando y girando. Esto funciona, no sé si mi hermano se acuerda, pero yo de pequeño me fabriqué una con un bote de leche condensada y funciona de verdad, lo hace. Y es la primera utilización de la fuerza del vapor. Imaginaos cuánto tiempo va a esperar la humanidad para tener el vapor como útil en la revolución industrial, ¿no? Podríamos dejarla girar, es una maravilla, podríamos dejarlo girar todo el tiempo que quisiésemos, porque bueno, el siguiente paso, voy un poquito rápido porque hay mucha materia y a lo mejor me podéis decir, oye, vas un poquito atolondrado, ¿no? Pero bueno, si os parece que esto va muy rápido, pues me parece, y me decís tranquilamente, oye, cálmate, que te estás cogiendo demasiado, te lo estás tomando con demasiada emoción, ¿no? Más bien. Más bien voy emocionado, ¿no? Es que esto es que este tema, como he comentado antes, es una afición para mí. Es que me encanta leer, estudiar y ver todo esto, ¿no? Bueno, vamos a dar el siguiente salto. Roma. Después de la caída de los griegos, los romanos se dice que los romanos aportaron relativamente poco a la ciencia. Posiblemente eso es cierto, pero supieron utilizar el legado griego aplicando su gran sentido práctico y son los primeros grandes ingenieros de la historia. O sea, lo que nos dejan los romanos es inmenso y lo podemos ver
afortunadamente España, que fue dominada por los romanos, nos han dejado un montón de cosas que podemos ver. A poco que nos movamos por la península vamos a ver un montón de cosas que hicieron los romanos de ingeniería en España. Van a ser los grandes precursores de la ingeniería civil. Construyen calzadas, acueductos, puentes. Son los primeros que construyen puentes. También en la ingeniería militar van a ser importantes. Sus legiones van a avanzar utilizando maquinaria de guerra y sobre todo principios de organización. Y aparece ya maquinaria más compleja que van a necesitar. Para hacer esto se necesita máquinas, se necesita mucha ingeniería y muchos medios. Esto no es fácil de realizar. Será muy artístico, siempre hemos discutido en historia del arte que es arquitectura, ingeniería. Bueno, yo diría que esto es ingeniería artística, ¿no? Porque esto hay que mantenerlo con tantos arcos, soportes, etcétera, hay que pensárselo muy bien. Y además si es bonito, pues tanto mejor. Una cosa importante de los romanos, inventan el hormigón, el cemento. Si nos fijamos en el Panteón de Agripa, que aparte de artísticamente es una maravilla, realmente la cúpula es una semiesfera que prolongada llegaría hasta aquí abajo, pero hay que fijarse en esto. Es decir, no tiene otro soporte que sí mismo. ¿Por qué? Los romanos utilizaron la argamasa, mejor dicho, el mortero es una mezcla de calviva y arena muy conocida, ya la conocían incluso los egipcios, la habían usado y sobre todo la tomaron los romanos de los etruscos. Pero la argamasa realmente, el mortero, no es tan duradero ni tan fuerte como se espera, se termina deteriorando, etc. Sin embargo, los romanos utilizaron, en lugar de arena, utilizaron pozolana, que es una arena volcánica que encontraban cerca del Vesubio. ¿Qué ocurre? Que esa arena, precisamente, al mezclarse con la cal, se produce una reacción química muy importante y se aparece el cemento. Ellos mismos lo llamaron cemento, que es de mucha más dureza y más resistente al paso del tiempo. Incluso vieron que el cemento se forjaba y se endurecía incluso debajo del agua. Bueno, pues aquí lo que hacen es construir esto, lo construyen de cemento y de piedra ligera, cascotes, etcétera, que va a dar una estructura tremendamente firme. De hecho, esto tiene 2000 años, no se ha caído todavía. La parte de arriba, el óculo, es un anillo de bronce que va a cerrar todo. ¿Cómo lo hicieron? Pues haciendo una especie de encofrado en pequeñas capas, poco a poco, alrededor, y echando ligeras capas de este hormigón para que se endureciese y se fuese forjando. Bueno, pues esto tiene 2000 años. Bueno, otra de las cosas más importantes también es el perfeccionamiento del arco de medio punto. El arco de medio punto también es antiguo, lo que pasa es que se hacía con argamasa, por medio de hiladas, no es muy resistente. Los romanos le van a dar una vuelta de tuerca muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, un bonito ejemplo, el arco de Cabanes en Castellón, donde se ve muy libremente cómo está constituido un arco de medio punto romano. ¿Cómo se construye un arco de medio punto? Pues lo vamos a construir ahora. Aquí tenemos se construye una cimbra, una estructura de madera. Se van colocando las piedras a los dos lados, una por una, hasta que conseguimos cerrar el arco. El arco lo vamos a cerrar con la piedra clave, que se acopla fuertemente a martillazos para quedar fija. Y finalmente se puede retirar la cimbra y el arco no se cae. Y no necesita cemento ni argamasa. Eso se queda así por siglos. Y una buena muestra de ello lo tenemos la utilización que hicieron los romanos, por ejemplo, la construcción de acueductos, etcétera, etcétera. Si nos fijamos bien, aquí en el acueducto romano de Segovia, yo cada vez que estoy allí lo veo, me quedo acongojado, ¿no? Me asombro, digo, madre mía, qué maravilla.
estas piedras en el medio clave están sujetando toda la estructura. Una estructura gigantesca e inmensa. Y se sujetan gracias a la piedra clave que está ahí sujeta. Esto es una obra, vamos, un golpe de efecto de ingeniería increíble, ¿no? Bueno, otro de los temas, me he saltado porque lo del arco este del acueducto de Segovia es increíble, es fantástico. El tema de la ingeniería civil de Roma, los canales, acueductos y sifones. Uno de los grandes problemas de los romanos ya en Roma era tener agua fresca, agua potable suficiente para la población. Roma era una población de más de 100.000 habitantes, tenían que tener agua. El agua del Tíber era impracticable, puesto que habían construido acequias, alcantarillados y desagües que bajaban toda la porquería al Tíber, con lo cual el agua del Tíber era absolutamente, no era potable, no se podía utilizar, y sin embargo sabían que para mantener una población es importantísimo tener agua potable, agua fresca, ¿no? Para mantener la higiene, etcétera. Empezaron a construir y traer el agua desde otros lados, empezaron a construir acueductos, de los cuales afortunadamente en España podemos visitar tranquilamente, sin ir muy lejos. Vemos uno de los más bonitos y más grandes, el de Segovia, en Tarragona, en Mérida, etcétera, etcétera, ¿no? También construían sifones, no siempre hacían un acueducto para salvar un valle, también utilizaban, si era posible, sifones. Ahí va cerrado con tubos de arcilla, y si la presión era muy grande los hacían de plomo. Y había incluso los decantadores para que en ese transcurso el agua transporta piedras, pues se podían quedar abajo y luego se podía limpiar, ¿no? Aquí vemos los restos de un sifón de Bonant en Francia, ¿no? Es la parte de baja de un poco que queda, ¿no? He tratado siempre de traer las fotos y las imágenes auténticas. Procuro no ser dibujos, sino realmente cosas que están ahí, que podemos palpar y que podemos ver de aquellos tiempos. Bueno, aquí tenemos lo más, las calzadas romanas, calzadas y los puentes. Hay una cosa importante: la creación, desarrollo y control de un imperio solamente se consigue con medios de comunicación. No podemos crear un imperio y no ir nunca por allí a controlar ni a hacer nada y mandar a las legiones, no, hay que llevarlos. Y para eso los romanos construyeron calzadas y puentes para salvar esas distancias y esos obstáculos. La calzada no es simplemente un montón de piedras colocados según una dirección más o menos apropiada. La calzada tiene toda una elaboración como hoy. Hay una parte inferior de un cierto tipo de grava, luego tenemos el rudus, que es otro tipo de grava, el núcleo, y luego ya encima se colocan las losas finales. Incluso colocaban a los lados el miliario para indicar cuánta distancia se había recorrido. Esto sigue funcionando. Vamos a la calzada romana aquí en la Fuenfría. Esta es una foto de la Fuenfría y está ahí desde hace 2000 años y vemos eso está y no se rompe. Puentes, pues hombre, el puente romano de Mérida, quien ha estado por ahí, ha paseado por ahí y dice, madre mía, pues sí, lo hacían, conocían el arco de medio punto, se construye con cimbras mucho más grandes, etcétera, y ahí están funcionando y perfectamente. Bueno, Roma nos va a dejar uno de los grandes ingenieros, el primero, Vitruvio. Creo que todos hemos oído hablar de él, incluso hay una calle en Madrid destinada al hombre a Vitruvio. Este hombre, Vitruvio, era Marcos Vitruvio Polión, un arquitecto, escritor e ingeniero. Trabajó como ingeniero militar con Julio César. Llegado a un momento determinado, abandonó su actividad, se dedicó a la parte civil y a construcciones, etcétera. Y nos deja un libro de arquitectura que consta de 10 volúmenes y es muy apreciado por todos los ingenieros y arquitectos de la Edad Media y del Renacimiento. El último de estos volúmenes, el 10º, lo dedica a las máquinas, que es a lo que vamos a ver ahora. Este tratado, aquí está una página de una edición del siglo XVII, nos muestra la construcción de una grúa, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente no tenemos nada original de aquella época. Estos son interpretaciones que se han hecho a lo largo del tiempo de sus escritos, etcétera, ¿no? Pero esto se ha publicado durante mucho tiempo y ha sido libro de cabecera de los grandes ingenieros, incluso de Leonardo da Vinci. Aquí nos muestra cómo se eleva, se monta una grúa
ya utilizando polipastos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una grúa que en aquel tiempo, como no hay otra forma de energía, una de dos. ¿Quién mueve esto? Pues el ser humano, lo que se denomina máquinas de sangre. ¿Por qué? Porque las mueve un animal, ya sea el ser humano, una persona, o bien animales. Creo que el funcionamiento es bastante obvio. Aquí vemos a este buen hombre trabajando duramente en la rueda hasta que... Y aquí vemos la mordaza. Es un sistema para agarrar las piedras y poderlas levantar. Utilizando su propio peso hace que se cierre la mordaza. Preguntábamos, ¿cómo se levantaban las piedras del acueducto de Segovia? Pues si caminamos por allí y nos fijamos un poco, veremos que muchas piedras tienen una pequeña hendidura en los laterales. Justamente es ahí donde entra la mordaza, que al tirar cierra y levanta la piedra hasta la altura necesaria. ¿Cómo construimos las catedrales? Pues muy simple, estas grúas se desmontan y se pueden ir subiendo en los andamios mucho más arriba para conseguir el transporte necesario de las piedras. Pues dejamos a nuestro hombre ahí trabajando y levantando piedras. En el libro de arquitectura de Vitruvio hay una imagen aquí, una noria, también es una noria de sangre, y se piensa que un invento posterior muy importante, que ya lo vais a ver que es importantísimo, tiene su origen en la saquilla. La saquilla es una noria que se utilizaba y se conoce en los tiempos de Persia para sacar agua. Aquí vemos a nuestro esforzado trabajador dando vueltas a la noria. Es un hombre, no me ha dado tiempo a hacerlo con 4 patas. Mover 4 patas en el modelo es mucho más complicado, mis conocimientos de animación en 3D no llegan a tanto, pero lo he dejado con un hombre dando vueltas. Hubiese sido más bonito con un burro, un caballo, etcétera. Bueno, el mecanismo es simple. Ya aparece aquí un mecanismo muy interesante. Una rueda. Hay una rueda grande aquí con unos dientes y una rueda en el interior, una rueda que va engranada y que sirve para mover. Se saca el agua con los cangilones, bueno, lo hemos visto, y con eso se consigue sacar el agua desde profundidades, elevarla para los regadíos. Y aquí el invento importante, lo que se denomina el molino de Vitruvio. Vitruvio nos va a dejar, aquí tenemos una de las páginas también del libro de arquitectura, fragmento del libro 10, esto me parece que es del siglo XVIII, esta página, esta impresión, vemos una rueda que se va a mover por el impulso del agua, tiene un eje que va a mover una rueda frontal y mueve aquí otro tipo de rueda que al final transmite el movimiento en vertical hacia las piedras de moler. Lo vemos funcionando. Esta rueda de delante se denomina rueda catalina, y las ruedas de esta forma, que tiene una rueda, se llama rueda de linterna. Es muy simple, los dientes van a engranar con la rueda y se transforma, es muy importante, se transforma un movimiento horizontal, girando horizontalmente, se consigue transformarlo en un movimiento giratorio, pero en sentido contrario. Se mueven las muelas, el trigo puede caer en el interior, se recoge la harina molida, etcétera, etcétera. O sea, es un gran invento. Este es el molino de Vitruvio, lo describió perfectamente, y la rueda hidráulica movida por el agua. La rueda hidráulica va a ser la gran protagonista de la sesión. Otra rueda hidráulica, pero con una aplicación interesantísima también. Se trata de la sierra de Hierápolis. Hierápolis se encontró en una tumba de un romano hacia la mitad del siglo III después de Cristo. Ahí encontró este grabado que indicaba que podía ser un mecanismo, ¿no? Este hombre tenía una empresa de serrar piedras, de hacer piedras, ¿no? Entonces, investigando, se ha reconstruido un poco el mecanismo, que es este de aquí. Aquí he utilizado, en lugar de
la rueda hidráulica de aceña con un corriente por debajo, la he dibujado con una caída por arriba, que también es la forma de hacerlo. ¿Cómo funciona? Pues aquí, fijaros en esto. La rueda esta va a mover la siguiente rueda, y ¿qué es lo que aparece aquí? El movimiento de biela, que ya descubrieron y utilizaban los romanos para transformar un movimiento giratorio, transformarlo en un movimiento de vaivén y poder utilizarlo, por ejemplo, como vemos aquí, para serrar. La biela moviendo la sierra de cortar. Movimiento de biela. Creo que funciona en la máquina de vapor, nuestros coches tienen unas bielas y todo eso. Es un invento, creo que muy interesante. En la ingeniería militar los romanos fueron también muy importantes. Desarrollaron las legiones tenían a los mejores ingenieros, porque a medida que avanzaban, iban construyendo el imperio, pues iban utilizando los cientos y miles de esclavos que iban capturando por allí para hacerlos trabajar, construir calzadas, puentes, etcétera. Pero también se interesaron mucho por las máquinas de guerra. Ahí no me he metido en ello porque podía ser muy extenso. Hay catapultas, balistas, una gran cantidad de artefactos, ¿no? Que, por cierto, los que habéis estado en Albarracín habéis tenido ocasión de ver una serie de muestras de todo. Pero me quedo siempre con aquellos documentos antiguos que me demuestran algo. Aquí aparece en un libro de Flavio Vegecio, en el siglo IV, una balista móvil. Escribe un libro, Epítoma Rei Militares, una especie de compendio de artes militares, etcétera, y nos muestra ya una especie de carro en el cual lleva una balista para dispararla y usarla cuando quiera. Este hombre es precisamente el autor de la famosa frase: si quieres la paz, prepárate para la guerra, si vis pacem para bellum. Es de él. Hay un anónimo de Rebus Bellicis que es interesantísimo, en el cual nos muestra un barco movido por paletas y con fuerza animal. Es decir, ya dicen, algo hay que hacer, tenemos problemas, los remeros se pueden cabrear, hay que alimentarlos, tienen voluntad, etcétera. Si lo movemos con animales, pues lo tenemos más fácil. Y entonces el hombre nos hace aquí un diseño que no se ha llegado a hacer nunca, pero ya tenían la fantasía y la imaginación y el propósito de hacer cosas completamente nuevas, ¿no? Bueno, la Edad Media. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 creo, con Odoaco, que se cargan los romanos, y el Imperio Romano de Occidente se desmembra completamente, y empieza pues una especie de desorden, de pueblos que van de un sitio para otro, comienza el feudalismo, pero desde el punto de vista tecnológico, la Edad Media, por ejemplo, y sobre todo la Alta Edad Media, es heredera de la tecnología romana. Lo que los romanos habían estado haciendo por toda Europa, en España, donde sea, pues va a continuar utilizándose. Aquí tenemos pues las máquinas de sangre, el arado romano. La importancia, el Islam y el agua. En España el Islam tiene mucha importancia, va a manejar todas las acequias que habían preparado los romanos, las van a reconstruir, las van a hacer, etcétera, y además el agua para el Islam, para los árabes, era muy importante, y tenemos ingenieros como Al-Jazari, que era un ingeniero que trabajó en muchos documentos, trabajó en los temas del agua. Aquí vemos una saquilla, algún tipo de cangilones en cadena para mover y sacar agua. Y tenemos a Khalaf al-Muradi, que era un ingeniero andalusí, que se le denominaba el Leonardo del Islam, que desarrolló, y aquí nos presenta un mecanismo muy extraño para repartir el agua entre varios depósitos, ¿no? Que funcionaba automáticamente. Esto es una página de un manuscrito que se conserva en Toledo. Las ruedas hidráulicas en España tenemos la suerte de tener una buena herencia, y hay ruedas todavía que podemos ver, visitar. La rueda de Albolacia en Granada está bajando el puente romano un poco a la izquierda, más abajo, está ahí colocada.
Tenemos la noria grande de Albarán en Murcia e incluso la de Alcantarilla, que aparece aquí en un sello de correos de aquellos años como una especie de monumento. No solamente se utilizaba la rueda hidráulica como fuerza motriz, sino también sirve y mayormente para elevar el agua, ¿no? En los regadíos, por ejemplo, en la sección de Levante, Murcia, hay muchas norias todavía que se han restaurado y están ahí. Bueno, un pequeño inciso, los precursores del vuelo en la Edad Media. Vamos a hablar del vuelo, quién intenta volar. No, pero ya lo intentaron antes muchos. Tenemos a Abbas ibn Firmas, un ingeniero andalusí, fue el primer hombre que voló. Se cuenta que este hombre se construyó un paracaídas, se lanzó desde una torre y no se hizo nada, es decir, el paracaídas le funcionó. Es cierto, por lo menos está escrito así, es verdad. Y se construyó unas alas, se lanzó también desde lo alto de la torre de Arruzafa, la torre de Ruzafa, en Córdoba, y se lanzó desde allí y voló unos cuantos metros. Solamente tuvo un problema, al aterrizar se hizo daño y cayó de culo además, y luego se rieron de él. Había un coetáneo que dice, no acertó a maniobrar adecuadamente y cayó con violencia en el suelo, lastimándose el trasero, porque no se había dado cuenta que las aves al posarse se valen de su cola como equilibrio y él no se había fabricado una cola. Y aquí tenemos un monje, Elimer Malmesbury, un monje benedictino del siglo X, que también intentó volar. Este tuvo peor suerte. Este intentó volar, voló unos cuantos metros, se pegó tal castañazo que se rompió las piernas. No se sabe si lo volvió a intentar o no. Pero ya en el siglo IX, ya hubo gente que agarró y se lanzó desde una torre para ver si podía volar. Que la humanidad es muy arriesgada, muy atrevida. Bueno, dejamos la Edad Media, donde, como hemos dicho, había heredera de la tecnología romana, con poco desarrollo, el feudalismo tenía la cosa bastante controlada, aparece una economía de subsistencia, donde los campesinos prácticamente lo único que hacían era trabajar para el señor feudal, etcétera, y con poco interés en el desarrollo tecnológico. Pero cuando nos acercamos a la Baja Edad Media, hay cambios importantes. No vamos a entrar en la historia, porque la historia nos lo explica muy bien, pero aumenta la población, aparecen las ciudades, la población que estaba tan dispersa comienza a acumularse poco a poco, se crean nuevas industrias y aparecen los gremios profesionales. Los gremios profesionales van a tener una gran importancia en el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Se empieza con la formación profesional. Todos a lo mejor hemos leído los contratos que hacían, la gente entregaba el hijo a un artesano con un contrato de aprendizaje, le tenía que mantener, dar ropa, etcétera, y comprometerse a que aprendiese el oficio y pasar un examen de capacitación, ¿no? Esto aparecen los gremios, aquí una imagen del gremio de los artesanos, y una cosa muy interesante, el arado normando con ruedas y vertederas. Esto es una aportación de los pueblos del norte. ¿Por qué? Porque ellos en el norte la tierra es mucho más blanda y más pesada. Ellos no podían trabajar la tierra con el arado romano normal, que se quedaba clavado. Entonces inventaron el arado con ruedas y además con vertedera. Además, una aplicación es el cambio del sistema de atelaje de los animales de tiro para no ahogarlos. Con esto se consiguió aumentar la producción, la productividad y mucho más alimentación para todos. Avances pequeños, avances tecnológicos, pero que van sumando y van haciendo algo. ¿Qué es la vertedera? ¿Perdona? ¿Qué es la vertedera? La vertedera es una pieza que lo que hace al arar no solamente abre la tierra, sino que además la vuelca. O sea, como una quilla que echa un lado. Sí, la da un poco la vuelta, con lo cual consigues una mejor aireación y los ciclos de sembrado se hacen mejor. Por ejemplo, con el arado romano tenían que arar en dos direcciones para levantar la tierra, en una dirección y luego en la otra. Sin embargo, con el arado normando, con una pasada en una sola dirección, como conocemos ahora, como vemos un campo arado, se consigue la misma productividad, más productividad todavía. Las catedrales góticas. Bueno, hay un cambio, la ingeniería va mejorando, aparecen las catedrales góticas,
todo va hacia arriba, sabemos el espíritu del porqué y elevarnos hacia Dios, pero bueno, se construye y la necesidad de la ingeniería es muy grande. Las piedras, ¿cómo se elevan? Pues seguimos elevándolas del mismo modo, con la grúa de sangre se va subiendo poco a poco hacia donde sea necesario y levantamos las piedras y las colocamos. Simplemente, no tenemos otros medios de momento. Toda la Catedral de Burgos. Aportaciones en la Baja Edad Media. Empiezan a aparecer la industria. Hay una especie ya de capitalismo incipiente en la Baja Edad. Nos acercamos al Renacimiento, entonces la industria se empieza a mover. Por ejemplo, el tema de los tejidos, se necesitan tejidos, la lana, el lino, etcétera, etcétera. Y aparecen la rueca de torno, el telar horizontal de pedales, que antiguamente era vertical, y se modifica, se hace horizontal y se maneja la elevación de la trama para pasar la lanzadera, se hace con los pies. Cosa curiosa, en ese momento cambia el telar que era manejado por mujeres, a partir de ahora va a ser manejado por hombres. Y los batanes. El batán, sabéis que se necesita la lana, hay que batanearla para que adquiera una serie de apresto, y sea más dura, más fuerte y más duradera. Tenemos aquí, esta es una imagen del batán medieval de Aniezo, en Cantabria. Podemos verlo, hay varios en España todavía que se pueden visitar. Este concretamente es el de Aniezo. Y estos son tres inventos decisivos para el desarrollo de la industria textil de aquella época. ¿Cómo funciona un batán? Pues un batán también es una ingeniosa máquina. La movemos de nuevo con la omnipresente rueda hidráulica, porque no hay otra, o menos que empecemos a dar vueltas a la manivela, pero aquí lo que utilizamos es un árbol de levas, como el que va en el motor del coche, un árbol de levas, así de simple, que lo que hace es arrastrar el mazo, que al caer por la fuerza de la gravedad, como un péndulo, va golpeando la lana, el tejido que se ha colocado aquí para el bataneo. Esto se hacía antiguamente a mano, con lo cual el trabajo era enorme, mojados en el agua, y con este mecanismo se consigue aumentar la producción de lana y de tejido pues prácticamente en 10 veces más, ¿no? La siderurgia, también dentro de la Edad Media, esto es importante, vamos avanzando más. Lo primero es la utilización del horno de cúpula, o de Stickofen, que dicen los alemanes, ¿no? Ya es diferente, ya no es una cueva, un agujero, sino que ya se construye una estructura de ladrillo o de piedra, y sobre todo se va a utilizar una tobera para introducir el aire, el oxígeno necesario. Esto se denomina, aquí esta es una forja catalana. ¿Cómo se maneja? Luego hay que utilizar, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos el hierro fundido, lo que tenemos es una masa de hierro fundido de escoria. Todavía no estábamos capacitados demasiado para fundir el hierro. Hay que quitarle la escoria y eso se hace con un martilleo. Martillando constantemente encima del hierro que hemos sacado, se va separando la escoria y se va endureciendo y forjando el hierro realmente, y se hacía a mano. Una ayuda importante, el martinete. El martinete es una máquina que lo que hace es que va a ir golpeando el hierro, no hay que martillar porque eso era muy costoso. Aquí tenemos una imagen, esto es de Georgius Agricola, un manual en el cual vemos las actividades en el horno, rompiendo la piedra para meterla en el horno, el martinete que trabaja aquí, etc. ¿Cómo funciona un martinete? Que también podemos ver alguno en España. Pues el martinete utiliza el mismo principio que en el batán. Utiliza el árbol de levas. Lo que pasa es que aquí el martillo está colocado horizontalmente y la fuerza de gravedad y el peso del mazo es el que va a hacer que vuelva abajo. Además, se va a utilizar la fuerza de la rueda hidráulica, se va a utilizar para mover y manejar los fuelles.
con lo cual conseguimos altas temperaturas en el horno y se puede fundir o hacer la reacción de la extracción del hierro dentro de un horno de cúpula. Tenemos, con el mecanismo de biela podemos mover el fuelle. Otros instrumentos y máquinas que se utilizan en la Baja Edad Media, pues las prensas y las almazaras. Se basan fundamentalmente en la prensa de alfargo griega. El alfargo es realmente este madero pues, que se ve aquí, griego. Este es de una vasija antes de Cristo. Pues muy simple, se coloca aquí, está las capas de aceitunas, y se utiliza un peso, incluso hay un hombre aquí colgado al hombre para que haya más peso. Para eso. ¿Qué se utiliza? Aquí hay una utilización muy interesante del tornillo de Arquímedes. ¿Para qué varía? Pues mira, vale para esto. Con este tornillo y este peso se puede regular la elevación de la piedra, que va a hacer que esto caiga y que tenga y que presione sobre ya sea uva o sea la aceituna. Aquí vemos una reconstrucción de una almazara con su alfargo y el tornillo y la pesa para bajarlo. Otra máquina que nos va a ser útil, el molino de viento. El molino de viento realmente se aparece en el siglo VII, se conoce en Seistán, en una provincia en Persia. Y es una cosa muy curiosa. Aquí quedan unos restos de un molino de viento que funcionaba de forma horizontal en lugar de vertical. Está formado por una estructura con velas y el edificio está orientado hacia un sitio donde normalmente sopla el aire, pero fijaros aquí que preparan una especie de canal para que entre el aire y dirigir el aire hacia el interior y que se puedan mover las aspas del molino. Este modelo de molino vertical también se utilizó, por ejemplo, más tarde, incluso el Herrán de Bar-le-Duc, un ingeniero, construyó en Francia un par de molinos que utilizaba este tipo de aspa en este sentido. No es el más usado va a ser, como vemos a continuación, los molinos de viento. Estos son actuales, no hay ninguna imagen de los molinos de viento medievales, aunque sí sabemos por referencias que ya en la zona del Mediterráneo los había a vela, y se habla de que el molino lo trajeron o bien los árabes directamente o los cruzados, trajeron el molino de viento a Europa, al Mediterráneo. Aquí, en unos dibujos de Juanelo Turriano, del pseudo Juanelo Turriano, ya hablaremos de él, vemos la estructura típica de un molino, las aspas que se mueven, una rueda, otra es la famosa rueda catalina, una rueda de linterna, una transmisión multiplicadora de rueda normal y rueda linterna, moviendo las piedras de moler. El molino de Sardinero del Campo de Criptana parece ser que es, según la documentación que he encontrado, el más antiguo que se conserva en España. Es muy interesante visitarlo. Los relojes mecánicos. La necesidad de medir el tiempo cuando la sociedad se está organizando es cada vez más grande. Nos sirve ya con el reloj de sol, etcétera, que si hay nubes pues no sabes la hora que es, y por la noche desde luego mucho menos. Entonces empiezan a pensar en los relojes. El antecedente es este extraño mecanismo, el mecanismo de Anticitera. Se encontró en un naufragio, en un pecio, y que ha dado trabajo a un montón de ingenieros y especuladores de cómo funcionaba. Aquí vemos una reconstrucción del famoso mecanismo, que podía ser por tomografía, se ha podido ver cómo estaba construido, y vemos el mecanismo muy complejo. Piensan que podía ser una especie de ordenador analógico que podía indicar el movimiento de los planetas, un reloj planetario, pero bueno, ahí está este famoso mecanismo que podríamos considerar el precursor de los relojes mecánicos. ¿Cuándo se inventa el reloj mecánico? Pues también es un enigma. Lo que sabemos es que la noticia de los relojes mecánicos los tenemos en los libros del saber de astronomía
de Alfonso X el Sabio compilados entre esta fecha. Aquí hay una miniatura de uno de esos manuscritos en los cuales vemos algo, una serie de ruedas dentadas y unos mecanismos, y aquí una esfera que indica que ahí había ya relojes y que se estaban manejando. Aquí los artesanos dedicados a la fabricación de relojes, y se piensa que fueron las comunidades monásticas las que más impulsaron la construcción de relojes, por lo menos al principio. Sabes que la regla benedictina se basa en las horas del día que organizan la vida, claro, incluso por la noche. Si no tenemos el sol para saber qué hora es la hora de maitines, pues lo vamos a llevar mal. Se trabajaron mucho en el tema. En España, el tema de los relojes, parece ser que el primer reloj que se fabricó en España fue en Valencia. Lo fabricaron, dice, se coge un documento, hay un documento con las condiciones establecidas entre el Cabildo de la Catedral de Valencia y Juan Alemany, maestro de relojes procedentes de Alemania. Eso sería más o menos en el 1378. Y más tarde, en el 1393, se fabrica un reloj en Barcelona. Aquí tenemos uno de los grandes relojes astronómicos del Ayuntamiento de Praga, es una joya. Y aquí esto es uno de los, lo he puesto únicamente para que sea el mecanismo de control del tiempo, es con el sistema de balancín. Realmente es un sistema bastante precario. Esto es un modelo de estos que hubo una época que a la gente le dio por comprar estos relojitos, colgarlos en casa, ¿no? Así estilo medieval. Funcionaban fatal, no funcionaba ninguno bien, porque el sistema pues es muy malo. Y era malo también aquí, había que ponerlos en hora todos los días. Se utilizaba, si había sol, un reloj de sol con meridiana que indica exactamente el paso del sol por el meridiano y las 12, con lo cual en ese momento se colocaba el reloj en hora y seguía funcionando, ¿no? Y toda la ciudad prácticamente se regía por las horas que marcaba el reloj con sus campanas, etcétera, y se organizaba, es importante para la organización de la vida social, ¿no? Bueno, en la Baja Edad Media empieza la guerra, también la tecnología entra en la guerra. La guerra sabemos como siempre que es un gran promotor de tecnología, desgraciadamente es así. La pólvora y la artillería. Se habla de Roger Bacon, un filósofo y científico, un teólogo de la orden franciscana, nos habla de la fórmula, no la voy a dar aquí, no vaya a ser que a alguien se le ocurra fabricar pólvora en casa, aunque es bastante complicado. Y más tarde, el Bertolt Schwarz, un monje alquimista franciscano alemán, parece ser que es el primero que utiliza la pólvora para lanzar proyectiles. El primer cañón que tenemos documentado históricamente y con imágenes es en el libro este de Noveliatibus Sapientis et Prudentis Regnum, del tal Walter Willemete, en el cual se describe una especie de ánfora con una flecha grande colocada aquí, y aquí un soldado que con una actitud un tanto temerosa aplica la llama, aplica el fuego en el ojo del cañón, ¿no? Esta sería la primera imagen de jo. Bueno, vamos a tener que darnos un poquito de prisa porque esto se está poniendo... Bueno, a partir de la Edad Media ya empezamos a tener los grandes ingenieros que nos dejan documentación escrita de sus trabajos, y aparece, tenemos el Conrad Kieser con su tratado Bellifortis, donde desarrolla cierto tipo de máquinas de cañones de ligero tamaño. Nos deja ya una imagen, un diseño de un ascensor de tornillo, se empieza con una metalurgia, una siderurgia mucho más potente, se pueden llegar a construir cañones, se pueden fundir cañones, aunque esos se fabricaban forjados con duelas que se iban colocando una con otra, y al principio las bombardas, que eran los primeros cañones, estaban hechas de dos piezas, la recámara y lo que es la caña. Para cargarlo se separaba, se ponía la pólvora y se volvía a juntar y se ataba a un soporte con cuerdas para que aquello, al salir el cañonazo, pues no fuera. Al principio se trataba, las balas eran bolaños, es decir, piedras redondeadas, piedras redondas. Más tarde se sustituyeron por esferas de hierro. El grandioso cañón de Dardanelos. Todos sabemos que Constantinopla cayó en manos de Mehmed II
al final justamente de la Edad Media, al comienzo de lo que es la fecha exacta del comienzo del Renacimiento, utilizó este gigantesco cañón que necesitaba como cientos de hombres para manejarlo. Tiraba solamente una bomba al día, pero capaz y suficiente de destrozar y hundir las murallas de Constantinopla y tomar Constantinopla. El tamaño es enorme, mide más de 9 metros de punta a punta. Necesitaba 200 o 300 caballos para moverlo. Esto fue fundido por un fundidor de cañones húngaro, muy famoso en aquella época, que fabricó, este es el más grande de todos, el Dardanelos, pero él fabricó unos cuantos cañones para el sultán. Bueno, y ya nos colocamos en el Renacimiento, que es... ¿Qué es lo que ocurre en el Renacimiento? No vamos a describir las importancias del humanismo en el Renacimiento, todo lo que ocurre, pero sí hay algo que es importante para la ingeniería, y es que los ingenieros, los artesanos, empiezan a cobrar importancia, y los humanistas del Renacimiento les dan importancia. Aparece una nueva categoría profesional, el ingeniero artista. Esta gente dominaban el dibujo, las matemáticas y la perspectiva. Eran capaces ya de dibujar y plasmar sus ideas y sus pensamientos y sus proyectos en el papel de una manera bastante clara y concreta. La imprenta, importantísima en esa época, va a ayudar a la propagación de las ideas, no tanto de los dibujos que seguían haciéndose en grabado, pero que también que los grabados podían facilitar la extensión y la propagación de los dibujos. Esta es una página de... me parece que es el Code Atlanticus de Leonardo da Vinci, con un montón de dibujitos, que vemos la perspectiva, el manejo, etcétera. Sabían hacerlo. Y aquí nos vamos a encontrar ya con una buena cantidad de ingenieros y especialistas que nos van a dejar una larga serie de manuales y de desarrollos técnicos. Uno de los más importantes, de los primeros, Mariano Tácora. Este casi es de la Baja Edad Media. Mariano Tácora nos deja un par de libros de ingeniesis y de maquinis, en las cuales nos describe un montón de máquinas necesarias para el trabajo de cada día. Aquí tenemos he escogido este diseño, son cientos de láminas las que se pueden ver, pero este es muy interesante porque es una grúa movida por un caballo. ¿Qué es lo que pasa con el caballo? El caballo va a dar las vueltas en la misma dirección, pero nosotros queremos que el peso pueda subir y bajar. ¿Cómo lo conseguimos? No vamos a darle la vuelta al caballo cada vez que queremos subir y bajar. Pues el mecanismo es muy simple. Tenemos una rueda de Catalina y un árbol con dos ruedas de linterna. Cuando está colocada y un embrague se puede colocar hacia este lado, se desplaza y encaja esta rueda. Si lo desplazamos hacia acá es la otra, con lo cual va a girar en sentido contrario y automáticamente tenemos un sentido alternado de subida y bajada sin que haya que mover el caballo. La idea genial. Uno también, Valturio, en un tratado que escribe de Re Militari, un ascensor movido por un tornillo sin fin. Esto lo encontramos cada vez que llevamos el coche a la revisión y todo esto, y nos levantan el automóvil con la... encontramos ya este mecanismo, y en muchos casos lo vemos hidráulico y tal, pero también lo vemos con un tornillo sin fin. Ya lo tenían esta gente. Aquí nos deja una idea para un submarino movido por paletas. Se está adelantando enormemente a muchas ideas que van a venir posteriores. Otro de los grandes, Francesco di Martini. Este además es importante porque fue el maestro de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci trabajó con él en la construcción de la catedral del Duomo de Milán, y posiblemente aprendió de él toda una serie de máquinas y instrumentos para la construcción. Aquí nos presenta, he escogido algunas de las imágenes que se pueden encontrar. Molino flotante, pues bueno, si no tenemos una acequia que pueda traernos el agua, pues colocamos dos barcas, en el medio la anclamos con unas cadenas y en el medio una rueda hidráulica y movemos un molino. Para elevar el agua volvemos al shaduf, levantamos el agua, la levantamos hacia arriba y la hacemos caer con este mecanismo tan ingenioso en el cuenco. Y aquí ya esto es el colmo de la imaginación. Esto es un mecanismo para cerrar fortalezas. Una rueda de sangre, de nuevo, capaz de mover
esta torre que al girar va a oponer la puerta hacia el otro lado, se va a cerrar la puerta. Paralelamente, este mecanismo de cremallera hace bajar una compuerta y encima, para más INRI, con esta rueda mueve esta cremallera que lo que hace es que retraer el puente levadizo que había. Bueno, la cantidad de gente que tendría que moverse aquí en la rueda tendría que ser unos cuantos, muchos, pero fijémonos en el ingenio y la idea que se les ocurría a estos hombres, a esta gente, que es lo verdaderamente... Bueno, y ya nos llegamos al famoso Leonardo da Vinci. Leonardo Superstar. ¿Qué queremos hablar de él? Pues como artista, ingeniero, científico, etcétera, etcétera, nos ha dejado un legado importantísimo y se le considera el hombre del Renacimiento, una especie de arquetipo de cómo era el pensamiento renacentista, etcétera, etcétera. Va a trabajar, nos vamos a dedicar únicamente a sus máquinas, algunas de ellas, ¿no? La parte artística ya la conocemos, y va a trabajar al servicio de los Sforza, luego va a cambiar a trabajar con la República de Venecia, va a ir y venir con un carácter bastante extraño, empieza muchas cosas, no acaba ninguna. Máquinas de guerra. Se dice que él era ingeniero militar, podía hacer máquinas de guerra. El famoso tanque, carro armado que hemos visto en las exposiciones que hay por ahí, itinerantes o fijas. En Italia, creo que todas las ciudades italianas turísticas de la Florencia, Milán, etcétera, tienen una exposición permanente de máquinas de Leonardo da Vinci. Famoso tanque. Por cierto, Tácola, casi 100 años antes, ya diseñó uno. Pero bueno, hay que entender que Leonardo da Vinci conocía los tratados de sus antecesores, ¿no? La famosa balista, que nunca llegó a funcionar, además es imposible, unos ingenieros británicos intentaron fabricar una utilizando los mismos materiales, el dibujo y las proporciones, y no consiguieron nada más que lanzar una piedra como a 20 metros y cuando la tensaron un poco más se parte. Hay un documental que se puede ver en internet de ese intento de fabricación de esta famosa catapulta tan espectacular, el vuelo. Todos sabemos que el vuelo de Leonardo da Vinci era imposible, volar con los propios esfuerzos del ser humano, pero ahí él nos va a diseñar una serie de artilugios voladores, pero para mí lo más interesante es la lectura de los cuadernos de notas. En los cuadernos de notas se ve mucho más profundamente el pensamiento científico y técnico de Leonardo. Aquí, respecto al vuelo, hace una explicación detalladísima, clara y muy lúcida de cómo son las corrientes de aire en las alas de los pájaros y de las aves, ¿no? Que es lo que intenta después reproducir en algunos de sus máquinas. La propuesta para el helicóptero no funciona, es imposible que funcione, giraría sobre sí mismo, ¿no? Está claro. A propósito, también unos ingenieros británicos consiguieron fabricar un avión, un planeador, tal y como lo plantea Leonardo da Vinci, y consiguió volar, después de bastantes modificaciones, consiguió volar bastantes metros. Aportación importante de Leonardo da Vinci, pues fue, él conocía muy bien a los artesanos, le gustaba estar con ellos, ver sus técnicas, y hizo muchas aportaciones útiles para los artesanos de aquella época. Por ejemplo, la máquina automática de forjar limas. Este es su propio dibujo, aquí esta es la interpretación de la maqueta de la máquina de forjar limas, y esto, la máquina para pulir espejos cóncavos. Se puede ir girando esta rueda, que es la rueda esmeril, aquí abajo estaría el espejo, va girando la rueda y al mismo tiempo se hace girar el espejo abajo por ese mecanismo para ir ahuecándolo y crear un espejo cóncavo. También hace muchas máquinas de elevación de pesos más o menos ingeniosas que las dibuja. Hay una cosa importante, Leonardo da Vinci parece ser que le importaba bastante poco si las cosas funcionaban o no, y además las abandonaba. Todos conocemos su carácter, dibujaba algo, luego se ha visto en muchas máquinas que no funcionan para nada, ¿no? Pero lanza las ideas, las pone de manifiesto y algunas han servido como precursoras de inventos posteriores. Uno que me ha interesado mucho es Agostino Ramelli.
Aquí hay una máquina, escribe un libro, un manual de diverse artificiose máquine, y aquí vemos un mecanismo muy interesante con rueda de sangre, un sistema de transmisión y hace mover las bombas. Yo estuve dándole vueltas a esto, es decir, ¿cómo diantres se mueve esto? Porque no encontraba ninguna explicación. Al final, después de pensarlo, me di cuenta de cómo era. Lo vamos a ver cómo funciona aquí. Es un mecanismo realmente digno de consideración. Tenemos la rueda de sangre que va a transmitir un movimiento, tenemos una rueda que va girando y aquí lo más, no sé si se ve bien, lo más interesante es este tambor que tiene dos trozos de tornillo en los cuales encajan estas palancas que las hacen subir y bajar, que son las que van a hacer mover los émbolos de las bombas, ¿no? ¿Cómo se consigue ese movimiento de giro? Lo habíamos visto antes con el famoso caballo que no quería dar vueltas. Es que esta rueda y esta otra que giran enfrentadas, les faltan dientes en los lados, de tal forma que cuando entran los dientes de una, gira en una dirección, faltan los dientes, pero entran los dientes de la contraria, y entonces gira en la dirección contraria y se consigue ese movimiento de giro necesario para que este tambor con los tornillos aquí de Arquímedes, los segmentos de tornillo de Arquímedes, sean capaces de mover las palancas. Verdaderamente genial. Y yo lo he pasado pipa haciendo este modelo, ¿eh? La verdad es que me ha dado vueltas para conseguir el modelo, el giro. Los giros es fácil, pero el tambor de... Otro importante, pero aquí no ponemos más máquinas, es el Georgius Agricola. Era un alemán, se llamaba realmente Georgius Bauer, ¿no? La latinización de su nombre como Georgius Agricola. Este hombre lo que va a hacer es recompilar todo lo que se sabía en aquel momento sobre los minerales, la minería y la siderurgia, y lo va a resumir en un libro muy importante que va a ser libro de cabecera de muchos ingenieros posteriormente, titulado De Re Metallica. Vemos artificios, ruedas de sangre para mover y levantar los pesos, extraer el agua del fondo de las minas, que se acumulaba agua, y este hombre se preocupó ya de la necesidad de inyectar aire para refrescar el aire y que los mineros pudiesen trabajar cómodamente. Bueno, ingeniería en España, ¿qué está pasando en España? Bueno, pues en España también tenemos ingenieros y gente que está trabajando, ideando cosas, ¿no? Por ejemplo, Blasco de Garay. Blasco de Garay era un marino, ingeniero, geógrafo, matemático, y una de las cosas que planteó es un barco de paletas. El tema del barco de paletas es recurrente, ya lo habíamos visto en Valturio, también Leonardo da Vinci tiene dibujos, pero él construyó un barco de paletas movido por fuerza humana. Creo que los diseños son complicados, los he visto, y es un sistema de ruedas dentadas que cada rueda la mueven 5 hombres, en otras ruedas como dando pedales, ¿no? Y realmente esto se probó en el puerto de Barcelona y funcionó bastante bien, incluso maniobró correctamente el barco. Otro importante, Juan Pedro de Lastanosa, aquí nos presenta también otra rueda de sangre, una grúa marítima para los puertos, con una rueda de sangre flotante, una grúa flotante. Este hombre, Pedro de Lastanosa, es importante porque va a redactar los famosos 21 libros de las máquinas, o el denominado pseudo Juanelo Turriano. Juanelo Turriano lo vamos a ver un poquito en detalle al final de esto, tenemos tiempo. Otro importante, Jerónimo Allanz y Beaumont, el inventor de la máquina de vapor. Las glorias hispanas dicen que este hombre inventó la máquina de vapor, adelantándose en casi 100 años a la máquina de Newcomb y muchísimo más a las máquinas de Watt, ¿no? Vale, ¿qué es lo que realmente plantea? Esta es una página de manuscrito de su máquina de vapor. ¿Qué es lo que consigue? Se forma, está formada por un recipiente, una caldera con un fuego debajo, un sistema de tuberías, una cada simétrico, y una serie de válvulas. La idea es muy simple: el agua, al hervir aquí, va a salir el vapor que se forma, va a pasar
por ejemplo, en este caso, por esta tubería, va a empujar el agua que está ahí, con lo cual el agua va a ser empujada y va a subir a un nivel más alto. Ese agua es el agua que se desprende aquí cuando baja el nivel del agua, se abre una válvula entre el agua. Lo vamos a ver funcionar. Claro, ¿esto realmente es una máquina de vapor? Sí, se consigue que con vapor se ejerza un trabajo de elevar una cantidad de agua a un nivel más alto. Es lo pensado utilizar para sacar el agua de minas, ¿no? Bueno, este tubo es muchísimo más largo, aquí lo he pintado cortito para que se vea. Pero vamos a ver el funcionamiento de cómo se planteaba. Y claro, hay que decir, esto funciona a mano, tenía que haber en cada válvula una persona haciéndola girar en un momento u otro, porque no hay ningún sistema de transmisión que nos mueva la válvula. Hopla. No. Bueno, vemos aquí el esquema de funcionamiento con su fuego, el vapor entra aquí, impulsa el agua, no se ve el chorrito porque no hay luz suficiente. Cuando se cierra la válvula, el vapor se condensa, vuelve a la caldera y vuelve el ciclo, se abre la válvula aquí. Lo vamos a ver más de cerca en este. Esta es la visión de conjunto, pero vamos, se necesita vapor entrando y saliendo de un lado a otro y abriéndose y cerrando las válvulas. Aquí lo vemos más de cerca. La válvula está abierta, entra el vapor y empuja el agua hacia abajo, se hace subir. Cuando termina el ciclo, se abre la válvula del depósito, el agua penetra, el vapor se condensa y comienza el ciclo de nuevo al abrir la válvula, entrar el vapor y vuelve a subir de nuevo. Esto él lo plantea aquí de forma simétrica. Aquí hay otro modelo con un solo émbolo. Esto llegó a patentarla. La patentó además en el año, lo tengo por aquí apuntado, en el año 1606 patentó este modelo de máquina de vapor que servía al menos para elevar agua. Está muy lejos todavía de la máquina de Newcomb o de Watt. Y ya vamos a terminar con uno de los grandes ingenieros españoles, Juanelo Turriano. De nombre era Giovanni Torriani, era un italiano, nacido en Cremona, y llega a España de la mano del emperador. Al Carlos, el emperador, en Bolonia le regalaron un reloj muy interesante, el famoso El Astrarium de Giovanni Dondi, una pieza maestra de mecanismo que marcaba las horas de los planetas, el movimiento de los planetas en varias esferas. Desgraciadamente ese reloj no funcionaba bien y Giovanni Torriani todavía reparó el reloj, lo puso en funcionamiento y el emperador, encantado con su trabajo, le contrató y se lo trajo a España para que trabajase con él de relojero. Aquí fabricó algunos relojes, uno muy importante, el cristalino, tan importante y que despertó mucha atención. Incluso a su muerte alguien intentó desmontarlo para ver el misterio de su funcionamiento y era tan complicado que nunca pudieron volver a montarlo correctamente y hacerlo funcionar bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el Juanelo Turriano qué tiene que ver en todo esto de la ingeniería, aparte de ser un gran relojero y matemático. Participó en la creación del calendario gregoriano, lo envió el emperador, lo mandó a Roma cuando empezaron con lo del cambio del calendario gregoriano y participó bastante intensamente en ello. Bueno, Juanelo Turriano nos va a dejar un invento asombroso, el famoso artificio de Juanelo Turriano. Un mecanismo. Toledo tenía tenido siempre un problema de agua, cómo llevar el agua desde el Tajo, subirla arriba al castillo, al alcázar, ¿no? Lo llevaban a mulas, era un trabajo increíble de trabajo de mulas subiendo y bajando con los... Hubo varios intentos, un intento flamenco con unos molinos que intentaron hacerse un bombeo germano, pero que no funcionó. Al final no funcionaba nada y le encargaron a Juanelo Turriano, que en aquel tiempo ya era el relojero de Felipe II. El emperador dejó a Juanelo Turriano como responsable de ello, lo dejó aquí y hizo este extraño mecanismo
del cual desgraciadamente no nos queda ningún dibujo de ningún tipo, solo descripciones, y a través de las descripciones se ha intentado reconstruir cómo era realmente esto. Llegó a funcionar, ¿eh? Consta de una rueda hidráulica que va a mover una noria de cangilones que le eleva a un cierto nivel hasta una primera torre. Por otro lado, otra rueda hidráulica va a mover un complicado mecanismo que va a hacer un movimiento de vaivén aquí en esto, que lo que hace es mover estos cucharones de un sitio para otro, elevando el agua, no sé si lo veis bien, se eleva el agua, cambia de dirección y levanta el agua al siguiente cucharón que está un poco más arriba y se vacía el agua. De este modo se va elevando el agua hasta la siguiente estación. Creo que al final eran como 8 o 10 estaciones las que eran necesarias desde el Tajo hasta allá arriba. Este invento, este artificio, llevó a la ruina al pobre Juanelo. ¿Por qué? Porque le hicieron un contrato por el cual él tenía que sufragar la obra, la pagó él, y el mantenimiento, y si conseguía llevar la tal cantidad de agua que estaba en el contrato, pues cobraría una prima muy importante y un sueldo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que a este buen ingeniero no le pagó nadie, ni la ciudad de Toledo, ni el alcázar que pertenecía a los militares, ni le pagó el propio Felipe II. Y el hombre costeó esta estructura, esta construcción, de su propio bolsillo y la mantuvo durante 6 años. Y esto funcionaba. Terminó en la ruina, olvidado y abandonado. Aquí hay una maqueta que se conserva en la Diputación de Toledo, según la interpretación del doctor Ladislao Rettig, es un especialista en historia de la mecánica. Se ve de un par de estaciones, se puede ver en la Diputación de Toledo, está esta maqueta. Hay una calle en Madrid, ¿no? ¿Eh? Sí, la calle Juanelo es... Sí, claro, además hay una asociación, hay una fundación Juanelo Turriano que se ocupa del mantenimiento, propagación de la obra de este hombre, así como de la historia de la ingeniería, etcétera. Es una organización muy interesante, tiene una página web en la cual podemos aprender y ver un montón de cosas. ¿Qué es lo que queda de la ingeniería de este hombre? Pues sí, realmente eso funcionó. Hay restos del artificio. Esto es una fotografía tomada en el 860. Aquí vemos unos restos de edificio, que debían de ser el edificio que albergaba las ruedas y todo esto para el movimiento. Hoy en día se pueden ver, si se va a Toledo, pero esto está reducido a unas pocas piedras por allá abajo. Pero por eso he escogido esta foto, porque se ve mejor la estructura. Y hay un gran artista que nos lo va a retratar, nos lo va a dibujar, y es la vista de Toledo del Greco, que hizo entre 1597 y 1599, que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el cual vemos la escalera de estaciones de conducción del agua hacia el Alcázar. Está perfectamente dibujada, nos deja ese documento pictórico importantísimo, además de un gran artista. Por otro lado, fue tratado por los escritores, por los literatos. Aquí tenemos un verso de Luis de Góngora. ¿Qué edificio es aquel que admira al cielo? Alcázar es real el que señalas. Y aquel, ¿quién es que con tan osado vuelo a la casa del rey le pone escalas? El Tajo que hecho ícaro a Juanelo Dédalo Cremonés le pidió alas, y teniendo después el sol del Tajo, tiende sus alas por ella abajo. Luis de Góngora. El propio Quevedo también hizo otro verso, un poco más satírico, y también Lope de Vega y varios autores lo mencionan, ¿no?, a Juanelo Turriano y este famoso artificio. Bueno, y vamos a terminar con el pobre Juanelo Turriano, pobre, abandonado, en la grandísima miseria, como les ocurre a muchos ingenieros en España. El hombre no se pudo ir a Alemania, desgraciadamente, porque era ya muy viejecito. Y como estamos en Toledo, que es una ciudad de grandes leyendas y misterios, pues nos encontramos la leyenda del hombre de palo. Hay en Toledo, si os fijáis, hay una calle con este nombre, calle del hombre de palo. Está saliendo de la catedral a mano derecha y es lindante con el claustro, ¿no?, creo.
¿Y por qué de esta calle del Hombre de Palo? ¿Y cuál es la famosa leyenda? Pues la leyenda es simplemente que por aquel entonces salía un mecánico, un hombre de palo, un autómata, por las calles, por esa calle. Espérate, que no lo he puesto en marcha, se me queda parado. Ahora empieza a funcionar. El hombre de palo salía a la calle a pedir limosna para su amo, su constructor, que le daba vergüenza salir a pedir limosna en la ciudad para la cual él había hecho tanto. Y este es el hombre de palo que recorre las calles todos los días, según la leyenda que incluso el Gustavo Adolfo Bécquer le dedica una de ellas, en la cual el hombre de palo de madera recorre las calles pidiendo limosna para llevársela a su amo. Esto es todo. No da más para más, y el tiempo y el periodo lo he cumplido desde la prehistoria del Paleolítico, llegar hasta el 1600 del Renacimiento. Ha sido una tarea un poco maratoniana y os agradezco enormemente la paciencia que habéis tenido de estar aquí y compartir conmigo esta afición. Muchísimo esta información tan interesante. Espero que haya sido interesante. Hombre, por supuesto que sí, muy interesante, muy bien. Nos ha gustado, a mí me ha gustado mucho. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna observación, no sé si la podré contestar, porque este tema es tan enorme, tan grande, que la información y todo es inmensa. No sé si puedo explicar algo más, alguna pregunta que tengáis, alguna observación. ¿Esas son todas tuyas? Sí. ¿Son todas tuyas las infografías? Las animaciones estas en 3D, sí, son mías. Joder. He aprendido, bueno, esto hace tiempo que lo explico. Estos son modelos hechos a mano. Con el tiempo, entre los barquitos, cañones y cosas, tengo la casa llena. Mi señora esposa está hasta el gorro. Aparte de que todo esto se llena de polvo. Entonces descubrí, al jubilarme, yo soy informático, he trabajado con CAD, con AutoCAD en la instalación de sistemas de este tipo, lo conozco bien. Y como tengo también mi hijo también trabaja en el tema de la infografía, me pasó el programa y he aprendido a manejar este programa, es el Maya, con el cual se hacen los dibujos animados profesionales, ¿no? Entonces con esto lo que hago ahora es el modelismo virtual, ya no tengo que hacer maquetas, ni andar con viruta, ni ensuciar la casa, y además puedo construir maquetas tengo barcos, máquinas modernas, de vapor modernas, tengo un montón de ellas y no ocupan sitio. Cuando quiero verlas, pues lo pongo en el ordenador, se lo enseño a la gente que viene a casa, etcétera, o incluso a veces llevo algún móvil en el móvil para que la gente lo vea, y me lo paso pues como muy bien, porque como imagináis yo estoy jubilado y me aprovecho de todo esto enormemente. Esa es sí, las hago todas. También he intentado coger para la información gráfica documentos reales, allí donde he podido encontrar y buscar documentos reales que ilustrasen, no decir aquí había una nora, no, hay un dibujo de unos manuales antiguos reeditados que sirvan de ilustración. Esto es un poco el tema y es una especie de hobby. Tengo un montón de libros y de literatura sobre este tema porque, como he explicado, me ha entusiasmado de siempre las máquinas antiguas. Estudié y soy ingeniero, pero siempre he tenido una visión hacia esas viejas máquinas porque funcionaban, y con esto además, como digo, me he resarcido de mi rencor contra la historia, de que la historia realmente, que nos explican muy pocas veces, nos describen todos estos inventos. Como mucho encontramos ahora en algún libro por ahí un capítulo en que dice el estado de las ciencias y de la ingeniería o de la mecánica y de la industria en el Renacimiento, 4 o 5 páginas, y luego ya empieza a hablarnos de todos los reyes y todas las cosas, ¿no? Vale, eso está muy bien, pero es que todo eso también ocurría gracias a las máquinas.
Entonces no se habla tanto de la influencia de las máquinas y tal. Ya lo sé. Una protesta. Pues protesta todo lo que quieras, pero me lo paso por una rueda de sangre. Pasando yo la protesta. Te llevo a la rueda de sangre. Opinión. No, señor, la historia se ha preocupado también de la ciencia. Lo que pasa es que la historia, primero, ha sido una relación fundamentalmente de hechos y de hechos bélicos, sobre todo porque no había diplomacia y tal. Pero desde siempre ha tratado, por ejemplo, el Paleolítico, efectivamente lo ha tratado y lo ha subdividido incluso a través de su técnica, de su ciencia, de la forma de obtener las lascas y de trabajar la piedra. Y luego decir que hoy en día, desde el siglo XVIII, la ciencia, o sea, la historia se hizo más ciencia y tal, se empezó a estudiar la ciencia. Y hoy en día se estudia la ciencia igual que se estudia todo, porque hoy en día se estudia hasta lo mínimo. Lo que pasa es que la vida es la que se hace más compleja y ya los romanos, ya su ingeniería es importante, pero también es importante ya otras muchas cosas. Sí, claro, no hemos tratado... No se puede centrar la historia en la ciencia, entre muchas otras. Pero hay una cosa que es importante, cualquier estado o nación que haya tenido una tecnología potente ha podido dominar a las otras, se sigue ocurriendo. Eso lo dice la ciencia, digo, la historia, te lo dice la ciencia. Sí, pero no pone detalles. No solamente la prehistoria, sino los hititas. Sí, pero no nos cuenta detalles. Pero después ya no interesa tanto. Venga, la polémica, que esto es lo bueno. Yo quería agradecer porque has explicado el funcionamiento de los ingenios que habíamos visto y no entendíamos. O sea, veíamos cómo era a lo mejor una máquina de Leonardo, intentábamos imaginarla, pero no habíamos visto a lo mejor una simulación. Y eso nos ha hecho comprenderlo. Yo lo he agradecido, para mi curiosidad. Pero ha habido una afirmación que has hecho que me ha parecido curiosa. Cuando hablabas de la ballesta de Leonardo, que decías que no funcionaba, que es un par de inventos de él, yo me acuerdo de haber visto un par de reportajes que también pasó con el tanque, en el que explicaban que Leonardo incluso en algunas situaciones lo que hacía para evitar el espionaje de sus proyectos era meter datos falsos. ¿Eso se ha tenido en cuenta? Bueno, eso se dice y mi opinión es que es una leyenda. Para mí es una leyenda. Leonardo da Vinci todos sabemos que tenía un carácter bastante difícil, bastante particular, se interesaba por todo y en su vida relativamente larga se interesó por el arte, la pintura, la anatomía, sus dibujos de anatomía son increíbles y fantásticos y pasaba de una cosa a otra tranquilamente sin pensar más. Y en muchos casos, si vemos unas de sus láminas, hay un dibujo anatómico de alguien y al lado se pone a dibujar una maquinita, ¿no? O sea, todo mezclado, ¿no? Saltado una cosa en otra. Y muchos ingenieros que han estudiado a Leonardo afirman, como he comentado, de que a Leonardo muchas veces no le importaba demasiado si aquello iba a funcionar o no. Era una idea que tenía, hacía un esquema, claro, la campana de buzo que diseña para Venecia, porque pensaban que los turcos iban a atacar Venecia y les pidieron ayuda para mejorar las defensas de la ciudad, entre ellas es una campana de buzo. No la he traído, pero los dibujos y los análisis demuestran que si uno se pone en esa campana de buzo, lo que le va a ocurrir inmediatamente es que se va a ahogar. Eso está más claro que el agua, ¿no? Como otras muchas cosas, no solamente de él, sino de los anteriores, los ingenieros anteriores que le dejaron. Por ejemplo, la escalera de Valturio, esa que sube, que parece un elevador que podemos ver en los garajes y tal, para elevar el coche, si nos fijamos un poco, está mal hecha, está mal dibujada. Sí, no, es el tornillo sin fin que tiene. Si eso va a funcionar de esa forma, tiene que ser un tornillo sin fin doble, uno en una dirección y el otro en la otra. Tal y como está dibujado, no funcionaría nunca. Pero a lo mejor no entraban en ese detalle, ellos lanzaban la idea, con un tornillo sin fin, movemos esto ejerce este movimiento y se elevan las cosas, punto. Sí, sí, vámonos, venga, vámonos. Muchísimas gracias. ¿Qué?